La otra opinión del ataque a la Franja de Gaza. El pueblo palestino y los combatientes de Gaza están reclamando su derecho, la retirada de Israel de su territorio ocupado por la fuerza. Más de 1.360 palestinos muertos. Ellos matan a un niño palestino y hacen una fiesta. Quienes se solidarizan con la comunidad palestina. Todos los países indiferentes con la matanza de los civiles en Gaza, la matanza de los niños. La otra opinión, martes 9 en punto de la noche. Telecaribe, lo mejor de ti. Damas y caballeros, bienvenidos. A partir de este momento iniciamos La Otra Opinión, una presentación de Producciones Mediavisión. El actual conflicto judío-árabe sigue cobrando miles de víctimas. La comunidad civil palestina y soldados israelíes se suman a la interminable lista de fallecidos por ataques entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Por qué Israel ataca a la Franja de Gaza? ¿Qué tan solidarios hemos sido en el mundo entero ante esta masacre? ¿Por qué han sido bombardeadas escuelas de la ONU con niños palestinos? ¿Son terroristas los combatientes del grupo Hamás? Esta noche, la otra opinión de los ataques a la Franja de Gaza. Hoy como invitado, el cónsul de Siria en Colombia, Dr. Talel Karawi. Además, publicaremos los comentarios de quienes nos escriban en nuestra cuenta de Twitter, @laotraopinión.co. Desde la creación oficial del Estado de Israel, 15 de mayo de 1948, cuando la resolución 181 de la ONU estableció el plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, se han vivido 60 años de conflicto. Las masacres no han cesado. Habitantes de Israel y palestinos de Gaza viven bajo una oleada diaria de ataques. No solamente en Palestina, también en Líbano, en Siria. Estos asesinos que están en el gobierno de Israel son los mismos. Se han preparado para matar a los pueblos que reclaman su derecho, especialmente el pueblo palestino. Desde niño yo he vivido todas esas masacres de Israel. Antes lo veía uno menos porque no había tantos medios de comunicación, pero hoy en día, con los medios de comunicación y las redes sociales masivas, entonces ha dejado que el mundo y la gente ver más este holocausto que está haciendo Israel contra el pueblo palestino, especialmente matando a los niños, a las mujeres y a los ancianos. El lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio de Israel ha causado unas 50 muertes entre soldados israelíes durante la última década. Hasta este año habían sido respondidas con dos grandes operaciones militares que se saldaron con más de 1.000 muertos palestinos y miles de heridos. Pilar defensivo en 2012 y plomo fundido en 2008. Pero en este año 2014 se ha producido una nueva ofensiva a gran escala. El 7 de julio, Israel lanzó la operación Margen Protector, aumentando el número de civiles muertos en este conflicto. Desde el exterior recibimos información que fue Gaza quien rompió la tregua o el pacto de no agresión con Tel Aviv. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál tregua? ¿Cuál pacto? Si Israel no ha cumplido las resoluciones de la ONU, que son de obligación cumplimiento, la gente de Gaza lo quieren dividir a la gente de Ramallah o a la gente de Jerusalén. No. El pueblo palestino que está en Gaza es un pueblo completo, en una ciudad sitiada hace más de 8 años, desmembrada de su hermana Palestina. No hay comunicación entre los hermanos, la familia, por el muro de división que tienen los israelitas.
El pueblo palestino y los combatientes de Gaza están reclamando su derecho, la retirada de Israel de su territorio ocupado por la fuerza, cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y que haya 2 estados palestinos. Eso es lo que reclaman los palestinos, pero los israelitas no. Es un estado expansionista, es un estado terrorista, sionista. Buscan la expansión, llegarse hasta el Golfo Pérsico para dominar el petróleo, pero ya eso ha cambiado. Hoy en día la guerra está adentro. Antes la guerra lo hacían fuera de Palestina, en Líbano o en Siria. No, hoy en día los combatientes palestinos están librando su batalla en el territorio ocupado, frente a frente y atacando a los soldados israelitas. No como estos asesinos salen con sus aviones, con su tanque, con sus cañones a destruir los colegios y las casas de la gente civil que no tiene nada que ver sino bajo un techo, refugiándose de esos bombardeos injustificados del Estado de Israel. Nos escribe Roberto Barrios: lo que existe es una desinformación en contra de Israel, puesto que el periodismo no cumple su función correcta en este conflicto, ya que no coloca la óptica desde otro punto de vista y a los victimarios los hacen víctimas. Corroboro su pensamiento. Hasta este momento, doctor Teragüi, van más de 1.360 palestinos que han fallecido, mientras van 56 soldados israelitas muertos y 3 civiles. ¿Qué hay que hacer para un cese al fuego definitivo? No, ¿cuál cese al fuego? Israel la que asesina, lo que usted acaba de decir, asesinó a 1.300 civiles, entre ellos hay 400 niños. Los combatientes palestinos salen de la línea y atacan los soldados. Por eso mataron más de 54, 100, 200, puede ser mucho más. Son valientes, no matan a la población civil. Solamente con unos cohetes que lanzan contra los aeropuertos militares o las bases militares, más de 3 millones de israelitas duermen en los refugios solamente con el sonido de las sirenas. No por los cañones, porque los combatientes no están disparando a la población civil israelí. Ellos sí, ellos matan a nuestros niños porque ellos saben que esos niños mañana son combatientes y van a luchar por su justa causa, por la causa que lucharon sus padres y sus abuelos, que es la retirada de Israel de su territorio ocupado. En las últimas horas, Israel declaró una nueva tregua humanitaria en Gaza. Esta vez duró 7 horas y no rigió en toda la franja. El anuncio ocurrió horas después de un ataque a una escuela de la ONU que dejó una decena de palestinos muertos y más de 35 civiles heridos, despertando críticas de importantes figuras de la comunidad internacional. Janet Arman desde Israel: si los terroristas no se escudaran en la población civil, no habría víctimas civiles. Israel tiene el ejército con la moral más alta que haya conocido. Jamás goza con la sangre. No le importa si es Israel o Palestina. Así confunden más a la prensa mundial, que es sedienta de sangre. Nos escribe Sharon de Luque: espero que tu programa lo hagas con fundamento y no caigas como lo han hecho todos los noticieros occidentales, con imágenes falsas mezclando la guerra de Siria que solo encubren una verdad. Nos escribe Daniel Cordoval: estimado Sergio, acá en Israel tienes conocidos que vivimos en el sur y podemos contar qué sentimos cuando suenan las alarmas y en 15 segundos tenemos que hallar refugio por los misiles de Hamas. ¿Y qué sienten nuestros hijos? Cuando usted menciona al Estado de Israel como asesinos, como terroristas, se refiere a los gobernantes, no a la comunidad judía. No, el Estado de Israel es una base militar, es una mentalidad militar. Yo no ataco la religión judía. Un judío puede ser colombiano, un judío puede ser libanés. La religión es una cosa. Y la gente que compone el Estado de Israel, que son sionistas, con una mentalidad de asesinar
porque ellos preparan a su gente, a sus pilotos, a sus soldados, es a matar. Ellos matan a un niño palestino y hacen una fiesta. Nosotros no, nosotros morimos por nuestra causa justa. El Estado de Israel lo compone mucha gente, pero hay que diferenciar entre una religión y un Estado asesino. Las religiones son enviadas por Dios a través de sus profetas. Está la judía, está la cristiana y está la musulmana. Siempre han vivido en paz, especialmente en Palestina. Nunca hubo conflicto, sino desde que nació este cáncer en el corazón del el mundo árabe. Este es un cáncer, se llama el Estado de Israel, y allá donde vienen los conflictos, los problemas, no solamente en Palestina, sino en Siria, que tiene ocupado el Golán y tiene ocupado una parte del sur del Líbano. Esta noche la otra opinión sobre los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Sus mensajes de solidaridad en nuestra cuenta en Twitter, @laotraopinión.co. Una pausa para comerciales, ya regresamos. Mientras ejercía el periodismo, Rami Ryan, con sus distintivos de prensa, murió cámara en mano luego de un bombardeo en el principal mercado de la ciudad de Gaza. Aunque Israel anunció una tregua humanitaria de 4 horas la semana anterior, los ataques del ejército israelí no han cesado. Hernando Grisales escribe: tema complejo, no más violencia, no más guerra, no más balas perdidas, no más niños muertos, celebremos la vida. ¿Qué papel juega Egipto en este conflicto armado? Pareciera que es el amigo fiel de Israel, el amigo fiel también de la comunidad palestina, pero están cerradas las fronteras, no permiten el acceso a refugiados de Palestina. ¿Qué papel juega Egipto entonces? Yo estoy indignado, estoy molesto, a veces uno impotente ve la comunidad internacional representada en la ONU con todos sus consejos de seguridad, todos los países indiferentes con la matanza de los civiles en Gaza, la matanza de los niños. Cuando un combatiente muere en batalla, no importa, pero que usted vaya a bombardear y asesinar a los civiles en su escuela, en sus hogares, este es un genocidio. Eso es lo que está haciendo Israel. Por eso me duele ver la mirada al mundo, pero me duele aún más ver un país hermano como Egipto, indiferente, que tiene cerrado su frontera, tiene destruido los túneles donde pueden mandar su alimento, su comida, su cemento, su construcción, su arma, lo que quiera para defenderse de un agresor, de un país que ocupa su territorio y lo agrede todos los días. Y más doloroso aún, de esos gobiernos árabes del Golfo, donde han financiado a terroristas desde Afganistán, a mandar terroristas a Afganistán, y ahora lo mandaron a Siria con armas, con dinero, para crear el caos en Siria y en Líbano, como usted lo ve, financiado por ellos, y no son capaces de alzar su voz y apoyar a sus hermanos que están asesinando, lo están asesinando en Palestina, especialmente en Gaza. Eso es lo que me duele a mí, más que el mundo, pero afortunadamente hay conciencia hoy en día más que nunca. Los medios de comunicación, las redes sociales, por internet, la información está llegando a todo el mundo, y a todo el mundo analiza, todo el mundo sabe quién es el asesino, todo el mundo sabe quién es la víctima, y todo el mundo, por eso tuve tanta solidaridad a nivel de pueblos en el mundo entero, apoyando y rechazando ese genocidio del Estado de Israel contra nuestra población en Palestina. ¿Israel no ha negociado de buena fe? ¿Cuál buena fe? Desde que nació, Israel no tiene fe. Israel es un cáncer, fue criado
por encima de los cadáveres, los muertos palestinos en el año 48. Israel, si estuviera fe y si estuvieran inteligentes, hoy deben aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas y retirarse de los territorios ocupados del 67, que la mayoría de los árabes los aceptan, y que haya dos estados de Israel. Porque, téngalo por seguro, si siguen así, Israel desaparece algún día, porque es un estado, fue criado, no es el dueño de la tierra, es un estado, no tiene legitimidad de vivir en esa tierra, porque en esa tierra sus dueños siguen vivos. Y hoy en día, más que nunca, han tratado de desplazar más a la gente, pero estamos seguros que Palestina y su pueblo pronto tendrá su autodeterminación. Y el Estado de Israel, si quiere negociar la paz, que pare su masacre y que se retire de todos los territorios ocupados. En diferentes partes del mundo, muchas voces se han sumado a la ola de rechazo por la masacre en la Franja de Gaza. Habitantes de Portugal, Estados Unidos, Francia han alzado su voz de protesta. En Barranquilla se ha programado una gran marcha de solidaridad con el pueblo palestino para el miércoles 6 de agosto, concentración que partirá desde el Parque Sur y Salcedo hasta la Plaza de la Paz, una marcha para honrar el derecho a la vida. Hacemos una segunda pausa para comerciales. Al regreso, la otra opinión de los ataques a la Franja de Gaza por parte de Israel. Ya regresamos. Su mensaje como cónsul de Siria de solidaridad con toda la comunidad palestina por ese ataque a la Franja de Gaza. Yo soy parte de esa comunidad. Yo sufro. Mi alma es palestina. Desde niño yo me siento palestina. No, yo hago parte de ese grupo de combatientes que levanta su voz contra esos asesinatos y ese masacre que está cometiendo el Estado de Israel. Y le digo a todos los hermanos palestinos, libaneses, colombianos, solidaridad con el pueblo palestino. Además, un mensaje muy respetuoso al gobierno de Colombia. Es hora que reconozca el Estado palestino como reconoce al Estado de Israel, porque no hay derecho, que ya la mayoría de los estados del mundo reconocen al Estado palestino y todavía Colombia está en mora. Y cuando Colombia fue uno de los países en el 48, no votó contra la división de Palestina, se abstuvo de votar contra la división. Y este histórico voto de Colombia obliga que el gobierno de Colombia sea más solidario con el pueblo palestino y rechaza esos asesinatos de la población civil y la masacre que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina. Nada puede justificar la guerra. Con este especial periodístico clamamos desde la región Caribe colombiana un cese al fuego definitivo, un llamado a la conciliación, a no más bombardeos a la comunidad civil y escuelas con niños inocentes. Nuestro mensaje para toda Colombia, Israel y la Franja de Gaza es: no queremos guerra, queremos paz. Buenas noches.